Bienvenidos a esta primera parte del capítulo 5 del curso de piloto privado de avión de ProFlight, Aerodinámica del vuelo. Según la National Transportation Safety Board, que es el organismo encargado de la seguridad en el transporte en Estados Unidos, el 32% de los accidentes fatales en la aviación general, el 56% de los accidentes en general y el 70% de las fatalidades en la aviación general corresponden a la pérdida de control en vuelo, y de ese 70% de pérdida de control en vuelo, el 50%, un poquito más, es debido a condiciones de pérdida, o sea, de exceder el ángulo de ataque máximo, coeficiente máximo de sustentación, alfa max, CL máximo, como le querramos llamar, y o la entrada en barrena. Y lo preocupante de estos datos es que solo representan la punta del iceberg, la parte visible de colegas que seguramente con las mejores intenciones terminan en un accidente fatal y produciendo fatalidades, el 70% de las mismas. Digo, lo preocupante de esto no es solamente porque lo evidente, lo visible, son estos alarmantes porcentajes, sino que para que estos existan y haya lamentablemente pruebas, evidencias, por debajo de ese iceberg, muchísimas operaciones, más del 75% de las mismas, están, si la condición que causó un accidente está dentro del 25% de los movimientos totales, bueno, quiere decir que hay un montón de situaciones, circunstancias en vuelo, en tierra, relacionadas con el movimiento de aeronaves, que han estado alarmantemente cerca de producir un accidente fatal, y por lo tanto, en el caso de accidentes fatales, alguna fatalidad. Lo cual se reduce a que, como lo expresamos en el primer encuentro, para que haya una pérdida de control en vuelo, que es una condición en la cual la tripulación, especialmente el piloto al mando, no ha sido capaz de restaurar la condición de vuelo normal y mantenerla después de alguna condición de falla de equipamiento, de falla del piloto o condiciones ambientales. Cualquiera sea, no se ha podido recuperar la condición preexistente a esa circunstancia. Habitualmente, en el caso de las responsabilidades o la causa de pérdida de control en vuelo por responsabilidad de la tripulación, es debido a una mala administración de la actitud y potencia. Por lo tanto, siempre va a ser poco el énfasis que pongamos en que la actitud de una aeronave es la que se corresponde respecto al horizonte, ya sea artificial o natural, la posición, la ubicación, la actitud de la aeronave, pero ¿respecto a qué? Respecto al horizonte. Cuando decimos que la aeronave tiene una actitud de 3 grados de pitch o de cabeceo arriba o abajo, es la
cantidad de grados sobre el eje lateral que el eje longitudinal de la aeronave, o sea, la trompa, el eje que une la trompa con la cola, baja 3 grados. Cuando decimos una actitud de 23 grados positivo, es cuando respecto al horizonte natural o al horizonte artificial, el eje longitudinal de la aeronave apunta la nariz a 23 grados por encima del horizonte. Eso es actitud. 10, 20, 30 grados de rolido hacia la derecha o hacia la izquierda, 45 grados, 60 grados de rolido a la derecha o a la izquierda de la aeronave, rolido sobre el eje longitudinal. O cambios de rumbo por efecto de la guiñada sobre el eje vertical del avión, es un cambio de actitud. En definitiva, la actitud de la aeronave, pero siempre respecto al horizonte natural o artificial o una referencia sobre ellos. Y la potencia, que se traduce posteriormente en el caso de los aviones a hélice en términos de producir empuje, pero lo que nosotros tenemos en el caso de los aviones propulsados por hélices como elementos de control de la potencia son el acelerador en una hélice de paso fijo, el acelerador y el comando de paso de la hélice, que lo vamos a estar gobernando por las RPM, y el control de mezcla, asumiendo que el control de mezcla lo hacemos de manera tal de siempre mantener la relación óptima de proporción de la mezcla entre tantas partes de aire como combustible que recomiende el fabricante del motor para una determinada condición atmosférica. La potencia la vamos a controlar con el acelerador solamente en una aeronave que no cuente con paso variable de la hélice o lo mismo como se suele definir una hélice de velocidad constante. Entonces, en ese caso, vamos a contar solamente con el acelerador que va a manejar las RPM, revoluciones por minuto, de la hélice. No es casual, por lo tanto, que en el tipo de vuelo que todo estudiante va a comenzar a operar, el 90% del tiempo se le recomienda que su mirada esté fuera de la cabina, fuera del cockpit, fuera del instrumental y monitoree un 10% del tiempo los elementos de control como del motor de potencia, como las RPM del motor y manifold en el caso que los tenga, y presión y temperatura de aceite, el compás stand-by, etc. Pero fundamentalmente vamos a desarrollarnos en primera instancia a través del espacio en condiciones de vuelo que se llama condiciones de vuelo meteorológicas visuales, en las cuales nuestra referencia va a estar dada por el horizonte artificial y el adecuado monitoreo del entorno para eventual visualización de otros tráficos, obstáculos, etcétera, siempre mirando para afuera y tomando como referencia de nuestra actitud el horizonte natural y las referencias sobre el terreno, pero sobre todo el horizonte, y la referencia y control de potencia a través de el monitoreo de las revoluciones por minuto del motor y de la consecuencia, el consecuente ajuste de potencia mediante el acelerador. Todo esto es para mantener en jaque, mantener de la manera que nosotros necesitemos la relación de sustentación y peso y la relación de igualdad del empuje con la resistencia, toda vez que se trate de vuelo recto, nivelado
estable no acelerado. Ya vamos a ver cómo cambia esta relación de fuerzas en el caso de los virajes, en el caso de el cambio de régimen en vuelo lento o acelerar hacia un régimen de mayor velocidad. Si por alguna razón se va cambiando el peso de la aeronave, como consecuencia, por ejemplo, de el consumo de combustible o de variaciones por factores externos involuntarios, como el efecto de ráfagas, etc. En definitiva, cuando estamos hablando de un vuelo recto, nivelado, estable, no acelerado, es un vuelo en donde la sustentación iguala al peso y el empuje iguala a la resistencia al avance. En definitiva, para esta y cualquier otra condición de vuelo, la relación, el hermanamiento constante de actitud y potencia es absolutamente fundamental para controlar constantemente estas cuatro fuerzas y no que las fuerzas hagan lo que quieran. El responsable único y final de la trayectoria vertical y horizontal de una aeronave es el piloto al mando. Con este criterio no es nada menor que tengamos que abordar con el suficiente énfasis y complejidad el tema de cada una de estas cuatro fuerzas. Si empezamos por el empuje, lo vamos a definir como la fuerza necesaria para oponerse a la fuerza de la resistencia. Es una fuerza propulsora hacia adelante, producida por la planta de poder. En este caso, el conjunto motor más hélice. Es una fuerza en general paralela al eje longitudinal del aeroplano en condiciones de vuelo recto, nivelado, no acelerado y en régimen de crucero normal. En cualquier otra circunstancia, especialmente como vamos a ver más adelante, con elevados ángulos de ataque, esto deja de ser tan así, pero en principio, a nivel conceptual, considerémosla una fuerza paralela al eje longitudinal del aeroplano en condiciones, como acabamos de decir, de vuelo recto, nivelado, no acelerado y en régimen de crucero normal y estable. Para empezar a comprender este grupo motopropulsor o plantas de poder, cuyo uno de los elementos es la hélice, es muy importante que comprendamos, en primer lugar, el principio de funcionamiento, las vulnerabilidades, debilidades de la hélice y las enormes ventajas o beneficios. Lo mismo que 4 factores trascendentales que el piloto tiene que conocer para corregirlos cuando corresponda, relacionados a las consecuencias del funcionamiento de la hélice como condición secundaria de la propulsión que genera la hélice, como un efecto colateral de la misma. En primer lugar, tenemos que conocer cierta nomenclatura para poder comprender más adelante el funcionamiento de las palas. En ese sentido, el primer elemento que tenemos que conocer es lo que en inglés se denomina propeller pitch o ángulo de la pala, que es el ángulo que existe entre el plano de rotación teórico, propeller angle, pitch angle, propeller angle, blade angle, es el ángulo de la pala. Me equivoqué por leer acá el título de otro elemento. El blade angle, el ángulo de la pala, es el ángulo que hay entre el plano de rotación imaginario, el disco que imaginariamente genera la hélice al rotar en forma estática en la Tierra o en vuelo, y el ángulo que la pala tiene respecto a ese plano de rotación.
El segundo elemento que debemos identificar y conocer es lo que se denomina paso de la hélice o propeller pitch. Discúlpenme, este es el caso del propeller pitch, el paso de la hélice. Se denomina paso a la distancia horizontal que recorre la hélice en una rotación completa sobre su eje. El paso, y hay dos tipos de paso. El paso geométrico de la hélice es la distancia horizontal teórica que la hélice debería avanzar en el transcurso de una revolución completa sobre su eje. ¿Por qué teórico? O geométrico. Porque ya vamos a ver que la hélice, por diferentes razones, tiene una pérdida de eficiencia, un resbalamiento, un deslizamiento, que no permite que la hélice produzca esa distancia que teóricamente debería producir durante la revolución completa sobre su eje, lo que da lugar a lo que se denomina ineficiencia de la hélice, independientemente de la cantidad, calidad de palas, materiales, formas, diseño que las hélices tengan. La hélice pierde eficiencia entre su paso geométrico o teórico y su paso efectivo, debido a la diferencia de velocidad tangencial entre los distintos puntos de la pala. ¿A qué nos referimos con esto? Que una hélice que su eje gira a 2500 revoluciones por minuto, obviamente todos los puntos de cada una de las respectivas palas en todo régimen va a, mientras yo seleccione con el acelerador un setting de potencia tal que se corresponda a 2500 revoluciones por minuto, todos los puntos de la hélice van a rotar a esa velocidad, pero para hacerlo, debido a la forma de la hélice, que hay una distancia importante entre su eje y sus extremos, lo que vendría a ser la puntera de estas respectivas alas que representa cada pala de la hélice, para que giren a la misma cantidad de revoluciones por minuto, los puntos de la hélice más apartados del centro tienen que ir a una velocidad tangencial mucho mayor para recorrer mucha más distancia en igual tiempo de revoluciones por minuto, para recorrer la misma cantidad de revoluciones por minuto en el centro, exactamente en el centro de rotación del eje. La velocidad va a ser nula y en el extremo de la pala va a ser tal que en muchos casos la punta de las palas alcanza una velocidad cercana a la velocidad del sonido en el aire, y es una de las cuestiones que por diseño de la pala, en el conjunto de la hélice, el diseñador del grupo motopropulsor tiene que tener muy en cuenta. Esto hace que haya elementos de diseño para contrarrestar y mitigar esos efectos de pérdida de eficiencia de la hélice, para que el paso efectivo sea lo más cercano posible al paso teórico o geométrico. El paso efectivo es la distancia horizontal real que la hélice avanza en el transcurso de una revolución sobre su eje, no la teórica. Por lo tanto, siempre el paso efectivo es menor al paso geométrico. El paso geométrico es el teórico, el ideal, y debido a esta pérdida de eficiencia que tiene la hélice, el paso efectivo, que es la distancia que recorre horizontalmente la hélice en una revolución completa sobre su eje, termina siendo inferior, y es responsabilidad de los diseñadores de la aeronave que haya factores de diseño sobre las palas que mitiguen lo más posible esta disminución de eficiencia representada por el paso efectivo. En ese caso, hay elementos como la torsión a lo largo de la longitud de la pala y el diferente diseño del perfil a lo largo de la envergadura de cada pala,
mitigan los efectos de la diferencia de velocidades concéntricas a su eje. Si ustedes han observado una pala y le practican imaginariamente un corte transversal, como hacemos con el ala para analizar el perfil del ala, siendo que cada hélice representa aerodinámicamente y cumple las mismas funciones del ala, si hacemos un corte transversal vamos a obtener el perfil del ala. Pero así como hay alas que a lo largo de su envergadura los perfiles son diferentes en diseño, en la longitud de la cuerda, etc., exactamente lo mismo pasa por diseño en el diseño, perdón, por la redundancia, de el perfil de la hélice a lo largo de su envergadura, debido a que si tenemos en cuenta que uno de los factores fundamentales que afectan la sustentación es el cuadrado de la velocidad, obviamente cuanto menos velocidad yo tenga, voy a tener que aumentar la eficiencia del perfil y aumentar el ángulo de ataque. Y ustedes vean que cuanto mayor es la velocidad, menor es la superficie del perfil, que es otra de las variables de la sustentación, menor es el ángulo de ataque entre la cuerda del perfil y el viento relativo de la hélice, y diferente es la curvadura, que lo que afecta va a ser las características del coeficiente de sustentación de un determinado perfil. Por lo tanto, el fabricante de la pala tiene que tener estos factores en cuenta para, entre la torsión a lo largo de la envergadura de la hélice y el diseño del perfil en cada una de las secciones de la pala, vaya variando de una manera tal que la sustentación que produce la misma sea lo más uniforme en todo el disco imaginario que representa la hélice girando al producir sustentación. 4 dijimos que son fundamentales efectos secundarios colaterales de la hélice cuando produce empuje. El torque es uno de ellos. Es la reacción que se opone a la acción del giro de la planta de poder, según la tercera ley del movimiento de Isaac Newton, de acción y reacción. El efecto del torque es mayor a bajas velocidades, elevados ajustes de potencia y altos ángulos de ataque. El torque actúa en el eje longitudinal de la aeronave y en el sentido contrario a la rotación del motor y de la hélice. Por lo tanto, en una hélice, en este avión viéndolo de frente, que gire en sentido horario desde el punto de vista del piloto, va a producir un torque como reacción de una fuerza igual y en sentido antihorario, o sea, contrario, opuesto, por la ley de acción y reacción. Por lo tanto, el torque va a producir un alabeo, un rolido, un bank, un movimiento en el eje longitudinal de la aeronave, afectando la estabilidad lateral de la misma. Otro de los efectos que ocurre, y siempre imaginariamente tratándose de un aeroplano cuya hélice gira en el sentido horario, es lo que se llama slipstream o efecto de sacacorcho o tirabuzón, y es que el chorro de la hélice envuelve, en este caso una aeronave monomotor, envuelve de tal manera el conjunto del aeroplano a través de su fuselaje que termina esa fuerza actuando lateralmente desde la izquierda hacia la derecha sobre el plano vertical representado por el estabilizador vertical y el rudder o timón de dirección de la aeronave.
sin que tenga movimiento, asumiendo que está en posición neutra, no relacionado con los movimientos del timón de dirección con los pedales. Por lo tanto, sobre todo por una cuestión de mayor superficie, esta fuerza tiene mucho más efecto sobre el estabilizador vertical, que es fijo. Por lo tanto, si el avión tiene su centro de gravedad sobre el que pivotea el eje vertical y esta fuerza le pega en este sentido de izquierda a derecha en la cola, obviamente esto va a actuar como una veleta en donde va a tener como consecuencias un movimiento de yaw o de guiñada, de apuntar la nariz del aeroplano hacia la izquierda. El efecto de estela o chorro de la hélice produce una guiñada, movimiento de yaw, hacia la izquierda, sobre su eje Zulu o Z, su eje vertical, cuando las hélices giran en sentido horario y viceversa. Va a producir una guiñada en el sentido opuesto si la hélice gira en el sentido antihorario. Otro de los factores fundamentales relacionados con la propulsión de la hélice se produce cuando el aeroplano vuela también con elevados ángulos de ataque, lo que genera ángulos de ataque desiguales en la pala ascendente y descendente de la hélice, produciendo menor empuje la pala que sube respecto a mayor empuje generado por la pala descendente. Como consecuencia, se produce una tendencia del aeroplano a guiñar hacia la izquierda cuando la hélice gira en sentido horario, que se incrementa igual que el torque en condiciones de mayor ángulo de ataque, mayor potencia y menor velocidad. Esto se explica gráficamente en que en vuelo recto y nivelado, donde el viento relativo y el ángulo que entre este y la cuerda del ala es neutro, o a mínimos ángulos de ataque, las fuerzas propulsoras, el empuje que genera cada una de las palas ascendente y descendente respectivamente, es el mismo. Por lo tanto, a relativamente bajos ángulos de ataque, el factor P por factor propeller, o también llamado empuje asimétrico, no tiene efecto. Por lo contrario, como lo dice el enunciado, a elevados ángulos de ataque, si el viento relativo con respecto a la cuerda del perfil de la hélice, ya no del avión, y en consecuencia relacionado con la trayectoria, o sea, el viento relativo del avión, genera que el ángulo de ataque de la hélice descendente sea superior a la hélice que asciende. Esto hace que la pala que sube, que sería esta, tenga un viento relativo igual a esta dirección, y por lo tanto este ángulo de ataque amarillo. En cambio, la pala que desciende con el avión en la misma trayectoria, en un ángulo de ataque del avión importante, el ángulo de ataque de la cuerda del ala y el viento relativo de la cuerda del perfil de la hélice, perdón, con el viento relativo genera un ángulo de ataque de la pala superior. Esto hace que la pala descendente tenga un empuje mayor en las hélices que giran en el sentido horario, siempre desde el punto de vista del piloto. Esto hace, desde una vista en planta ahora, que si este semidisco que representa la hélice descendente produce un empuje mayor sobre el eje vertical, el eje Z, Zulu, de la aeronave, se genere una guiñada hacia la izquierda. Todos estos factores
el piloto los debe conocer para anticiparse a los mismos y corregirlos cuando la maniobra lo aconseje. En el caso del factor P, es típicamente en el despegue, sobre todo cuando mayor potencia tienen los motores que impulsan la hélice, más influencia va a tener el factor P, por lo tanto, mayor input, mayor aplicación del pedal derecho yo voy a tener para corregir con el timón de dirección esa guiñada a la izquierda que el avión está teniendo. Otro efecto que solamente lo van a tener que contrarrestar y tener muy presente en los aviones con tren de aterrizaje convencional, o sea, con la rueda de cola, es debido a la propiedad giroscópica que tiene la hélice, que hace que como consecuencia de la aplicación de una fuerza sobre el plano de rotación de la hélice, resultará otra fuerza resultante de igual magnitud, pero aplicada a 90 grados de la aplicación de la primera fuerza en el sentido de rotación de este volante que es la hélice, como consecuencia de lo cual el aeroplano reaccionará sobre el eje de simetría correspondiente, en este caso el vertical también guiñando. Y esto se explica con la propiedad giroscópica propia de todo volante que gira sobre un eje. Cualquier volante, como este supuestamente metálico y de gran masa que gira sobre un eje, si yo le aplico una fuerza en su eje o directamente sobre el disco de rotación, aún aplicándolo sobre su eje, en términos relativos, es lo mismo que le aplicara esa fuerza efectiva en el volante, en el extremo del volante en este lugar. Y todo giróscopo, por un principio que se llama de precesión, que es una propiedad giroscópica, esa fuerza que yo aplique va a reaccionar en el sentido de giro del volante, pero en igual sentido, dirección y magnitud, pero a 90 grados de diferencia angular entre el lugar donde se aplicó la fuerza y donde la fuerza reacciona. Por lo tanto, si yo aplico una fuerza en este volante, en este sentido, de abajo hacia arriba, va a ser equivalente, resultante, una fuerza efectiva igual a que esta sea aplicada en el plano de la hélice en su parte superior. Y al aplicar esa fuerza acá, por el principio giroscópico, va a reaccionar en una fuerza idéntica en magnitud, dirección y sentido, que por lo tanto, si va a reaccionar a 90 grados de donde le aplique, imaginando esto como un aeroplano o como cualquier eje, va a producir un yo, una guiñada hacia la izquierda. Esto es lo que sucede en un aeroplano con tren convencional, que durante la carrera de despegue va apoyado en el piso y en algún momento, para que el avión vuele, esa rueda se despega y el avión nivela sus alas paralelo a la pista. En ese momento, la aplicación del elevador para producir ese momento de cabeceo del aeroplano genera exactamente lo mismo. De hecho, le estoy aplicando aerodinámicamente una fuerza de sustentación en ese control aerodinámico que produce que la cola se levante. Si la cola se levanta, equivale a la aplicación de esta fuerza sobre el eje, en este caso longitudinal del aeroplano. Eso tiene como resultante esta fuerza efectiva, que es lo mismo que impactar la misma sobre el tope, la parte superior del disco imaginario de la hélice. Al aplicar esa fuerza va a reaccionar, si la fuerza de la hélice gira en sentido horario, a 90 grados, en igual magnitud, dirección y sentido, produciendo una guiñada del avión hacia la izquierda. Esto quiere decir que en la carrera de despegue, en un aeroplano de estos, vamos a tener que corregir, y en la trayectoria de despegue, todas estas fuerzas con los controles de vuelo.
No hacerlo en condiciones de cero viento producirá un desplazamiento, un desvío del aeroplano en su trayectoria longitudinal sobre el eje de la pista y su actitud de alabeo o de rolido. Si eso eventualmente lo sumamos a una condición de viento que nos tire para el mismo lado, como viento de la derecha o viento de la izquierda, que nos actúe como veleta y nos haga enfrentar más todavía el viento produciendo una guiñada a la izquierda, puede sumarse esas fuerzas y que el avión pueda perder el control si nosotros no hemos conocido esto y lo hemos anticipado y lo hemos corregido. Por lo tanto, respecto a la hélice asociada al empuje, tengan presente, puede no corresponderle si vuelan en un avión con tren de aterrizaje triciclo, la componente giroscópica del fenómeno de precesión, pero sí van a tener la necesaria corrección de al menos estos otros tres factores asociados con la producción de empuje que genera la hélice. Esto, siguiendo con el principio de funcionamiento de la hélice y por qué produce empuje, es muy importante conocerlo porque hay un montón de malas interpretaciones y conocimientos mal adquiridos y mal transferidos y transmitidos respecto al principio de funcionamiento de la hélice. La hélice, como todo elemento que genera sustentación o diferencias de presiones entre la parte superior e inferior de sus perfiles, en este caso al estar girando sobre un eje horizontal, sería la parte frontal y posterior de ese perfil, y imaginando que esto entonces sea un ala girando en el sentido de rotar sobre un eje vertical, la parte que genera baja presión va a ser la frontal y la de parte de alta presión va a ser la posterior. Esto, según el laboratorio de investigación de la NASA, denominado Glenn Research Center, está explicado bajo el principio de que si la corriente del aire libre es cero y una determinada masa sub-cero, determinada por las características del aire libre antes de tener cualquier tipo de influencia, la circulación de una hélice. Y tenemos, por otro lado, un motor que impulsa, hace girar una hélice, y este amarillo es el plano de la hélice, va a haber en las inmediaciones de la pala una determinada presión que produce una determinada presión sobre esa masa que produce la circulación de aire que genera la hélice, que asociada a una determinada área y a la densidad de ese aire que representa esa masa, termina generando una velocidad de salida de esa corriente de aire después del efecto de la hélice y una determinada masa en la salida de lo que vendría a ser si imagináramos el escape de la hélice, el chorro posterior a la hélice. Esta velocidad de salida, por los factores que produce la hélice, es superior. VE va a ser superior a V sub 0 y M sub E sigue siendo la misma masa que a la entrada. La masa de aire no cambia. Entonces, según lo afirma las investigaciones que oportunamente desarrolló la NASA en este centro de investigación,
termina todo esto resultando en una acción. La primera reflexión que hicimos respecto a la fuerza que genera la hélice lo explica la segunda ley del movimiento de Newton, que es justamente la ley de masa, relacionada con que si una fuerza es igual a la masa por la aceleración y la masa se mantiene igual, si yo produzco aceleración, voy a tener una fuerza mayor porque es directamente proporcional a la aceleración y a la masa esa fuerza. Eso produce una fuerza que antes no existía o que es mayor a la que había antes de que el aire pasara a través de la hélice. Esa acción, según ahora la tercera ley de Newton, se va a explicar en el gráfico siguiente. Mientras tanto, la masa de aire, m, que está determinada por la velocidad en el plano de la hélice, vp, multiplicada por el área de flujo en la hélice, y eso multiplicado por la densidad, y la aceleración, determinada por la diferencia de velocidades entre la salida y la entrada al plano de la hélice, VE menos VO, hace que fuerza igual a masa por aceleración haya una acción, una fuerza de acción generada por la explicación precedente. Esto, como decía al principio, explicado bajo la segunda ley de movimiento de Newton, la ley de masa. Pero la tercera ley de Newton afirma que a toda acción se corresponde una acción opuesta, de magnitud y dirección idéntica, pero en sentido opuesto. Entonces, esa acción que generó la fuerza que se produjo bajo la segunda ley, bajo la tercera, explica todo principio de acción y reacción, como cuando disparamos una bala en un cañón, que si no le ponemos algo para trabarlo, ese cañón se va a retroceder para atrás porque va a recibir por esta acción una reacción igual igual dirección, pero de sentido opuesto. Esto es muy importante que lo conozcan porque explica nada menos que la producción del empuje. Por eso van a ver en bibliografía que vean o que lean o videos que miren, que siempre en aviones a hélice van a estar hablando de potencia en términos de HP, en los turbohélices potencia al eje o SHP, en términos de la energía que produce el motor, y empuje en términos de el empuje que produce la hélice como consecuencia de la potencia recibida del motor. A su vez, es importante que anticipemos el concepto de autonomía y de alcance. Autonomía es la máxima unidad de tiempo, el máximo tiempo que una aeronave puede permanecer en el aire, y alcance es la máxima distancia que una aeronave puede recorrer en el aire en términos de la cantidad de combustible que tenga. Por lo tanto, es muy importante que, si bien es cierto en la vida cotidiana se suelen tratar como sinónimos, autonomía y alcance. Dice, este auto, esta moto tiene, ¿qué autonomía tenés con el tanque lleno? 500 kilómetros. Y autonomía en unidad de distancia no va en aviación. Autonomía es, tengo tantas horas o minutos, tantas horas y minutos de autonomía, y tengo tantas millas, kilómetros o millas terrestres de distancia para recorrer con los tanques llenos. En inglés el alcance se denomina range y autonomía endurance, y si imaginamos lo que vamos a ver más en detalle cuando veamos resistencia, la fuerza de resistencia drag, la resistencia total representada
por la línea naranja, que por lo tanto, si el empuje tiene que ser como mínimo igual a la resistencia, la línea de resistencia total siempre va a ser igual a la potencia requerida. Si imaginamos la potencia requerida, que ya vamos a ver que es igual a la resistencia total, con esta curva, y trazamos una línea recta tangente desde el origen de las coordenadas, tangente a la curva de resistencia, donde se toca la línea de resistencia con la tangente desde el origen, esa es la relación máxima de sustentación-resistencia. Por lo tanto, en un avión propulsado a hélice es bajando a la línea de las abscisas donde está la velocidad, vamos a encontrar siempre para un determinado aeroplano y manteniendo constante el peso, la altitud y la configuración, vamos a encontrar la velocidad a la cual lograr el máximo alcance en un avión a hélice. Y en el punto de mínima potencia requerida, vamos a encontrar la velocidad de máxima autonomía. Quiere decir que en una condición, por ejemplo, de espera, donde no tenemos que ir a ningún lado, simplemente volar la mayor cantidad posible de tiempo sin ir a ninguna parte, que no nos interesan las distancias, yo voy a tener que adoptar la velocidad de mínima resistencia al avance, por lo tanto, de mínimo empuje requerido o potencia requerida en este caso. Y si voy a necesitar, desde el punto de vista de la performance, alcanzar el mayor range, la mayor distancia posible con el combustible que tengo, voy a tener que volar a una relación de máxima sustentación sobre una determinada resistencia, donde la relación sustentación-resistencia es la óptima. Ese punto se llama LD máximo o relación LD max. Yendo ahora a la otra de las cuatro fuerzas, la sustentación, es la fuerza que generan las alas para oponerse al peso total representado por la aeronave, sus equipos y sistemas, la tripulación, pasajeros, carga y combustible. Es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, entre otras variables. La que más directamente varía, la que de mayor magnitud varía directamente, es el factor de velocidad. Antes de avanzar sobre la sustentación, y siendo que el coeficiente de sustentación, nada menos, uno de los componentes básicos de la sustentación, está definido por el ángulo de ataque, que es el ángulo entre la cuerda y el viento relativo, o el sentido de avance, y la cuerda aerodinámica del perfil, es muy importante que conozcamos otras partes, componentes, nomenclatura de distintos elementos que tienen todos su propia explicación y que el aviador, como mínimo, debe estar familiarizado con los conceptos y nominaciones que tiene todos y cada uno de esos componentes. Si el sentido de avance de este perfil, que corresponde al ala de un avión, está siendo de derecha a izquierda en el sentido de esta flecha, el borde que enfrenta el viento relativo, que es un vector idéntico a el sentido del avance, pero de sentido opuesto, el borde que lo enfrenta es el borde de ataque. El borde posterior del ala o del perfil se llama borde de fuga o borde de salida. Relacionado con el borde de ataque, hay un elemento que se llama radio de curvatura del borde de ataque, porque es obvio que cuanto mayor sea este radio, mayor espesor va a tener ese borde de ataque. Por lo tanto,
a nivel de diseño o de concepción del perfil, un radio de curvatura de ataque pequeño siempre va a estar relacionado con el vuelo transónico o supersónico, un borde de ataque agudo, y grandes valores de radio de curvatura del borde de ataque van a representar bordes de ataque que van a estar coincidiendo con un espesor del perfil significativo, todos elementos propios de un perfil de baja, definitivamente, de baja velocidad. La parte superior del perfil alar se llama extra 2 y la parte inferior del ala intra 2. La cuerda es la línea imaginaria que une el borde de ataque con el borde de fuga, y la línea de curvatura media o de combadura media es la línea imaginaria que une la parte superior e inferior del perfil en partes iguales. A su vez, la parte de mayor espesor entre el extra 2 y el intra 2 es lo que se llama espesor máximo, es este espesor. Y la posición del espesor máximo, normalmente se expresa en porcentaje de la cuerda, es la línea, es la posición en donde se ubica ese máximo espesor. No es lo mismo para quien concibe un ala a nivel de diseño o que esta línea de espesor máximo esté en el 25% de la cuerda a que esté en el 75% de la cuerda. A su vez, el espesor máximo que hay entre la cuerda aerodinámica y la línea de curvatura media o combadura es la que se llama ordenada máxima de la línea de curvatura media, o también llamada flecha del perfil. No la flecha que vimos, el ala en flecha, que es una designación de un determinado diseño de planta alar. Esta es la flecha del perfil, es la ordenada máxima de la línea de curvatura media. La diferencia, el espesor máximo que hay entre las dos líneas imaginarias, la cuerda aerodinámica y la línea de combadura o curvatura media. Y a su vez, también es importante a nivel de diseño determinar la posición de esta ordenada máxima, la posición de la flecha, en términos de, por ejemplo, en este caso, en el 50% aproximadamente de la cuerda. Todos estos elementos tienen que ser conocidos, comprendidos, y tienen su explicación desde el punto de vista que, conociéndolos y relacionándolos, nosotros ya un perfil que la ordenada máxima de la línea de curvatura media sea 0, representa un perfil simétrico. Un perfil simétrico es propio de una aeronave que está diseñada para volar invertido igual de bien que volar recto y nivelado, y con el cielo, la parte celeste hacia arriba. Por lo tanto, ya en ese sentido podemos ver que no es caprichoso, simplemente académico todo esto, sino que tiene una razón de ser que ya vamos a ir comprendiendo en la medida que veamos distintos perfiles para distintos regímenes de vuelo, para distintos propósitos de una aeronave. Todo esto hace algo que ya hemos estado viendo en el capítulo anterior, el número 4 de Fundamentos, Principios del Vuelo, que la sustentación, denominada aerodinámicamente por convención L por lift, está representada por una fórmula empírica en la que multiplican el coeficiente de sustentación, la densidad del aire, la velocidad, el cuadrado de la velocidad y la superficie alar, dividido 2. O también lo van a ver en alguna bibliografía como un coeficiente de sustentación por 1/2 de ρ o la densidad del aire, lo cual es exactamente lo mismo.
Lo importante, que ya lo mencionamos e insistimos, que si asumimos que la densidad del aire no la podemos cambiar a menos que cambiemos la altura, pero asumiendo que no cambiamos la altura y asumiendo que no tenemos un tipo de dispositivo que pueda variar voluntariamente el piloto la superficie alar, un ala cuya superficie no podemos cambiar, que es la mayoría de los aeroplanos de entrenamiento, escuela, etcétera, los únicos elementos, las variables de la fórmula de sustentación que el piloto puede gobernar es la velocidad, que es nada más ni nada menos que juega al cuadrado, y una parte de lo que conforma el coeficiente de sustentación. El coeficiente de sustentación de un ala está determinado por las características del perfil alar y por el ángulo de ataque. De esas dos cosas, yo no puedo cambiar el perfil alar, salvo que tenga la aeronave dispositivos apropiados para hacerlo. Estamos asumiendo en principio que no. Por lo tanto, el piloto gobierna la sustentación cambiando el ángulo de ataque y la velocidad al cuadrado. El ángulo de ataque, reitero, es algo lo suficientemente trascendental como que vamos a taladrar todo lo que sea necesario para que no sea ignorado, confundido con otras cosas y mal interpretado, porque entre otras cosas puede tener consecuencias letales no comprender lo que es el ángulo de ataque y su relación con el vuelo. El ángulo de ataque es la diferencia angular entre la trayectoria del aeroplano, en realidad con el viento relativo, que es igual a la trayectoria y sentido opuesto, y la cuerda del perfil. Como vimos en el capítulo anterior, la fuerza de sustentación se genera por la combinación de la ley de conservación de la energía o principio, ley o ecuación de Bernoulli, en donde a partir de que todo punto en un fluido, en todo punto de alta velocidad disminuye la presión y todo punto de baja velocidad la aumenta, pero de forma tal que la energía total representada por la potencial más la cinética siga siendo siempre la misma. Por otro lado, lo explica la tercera ley de acción y reacción de la ley del movimiento de Newton, debido a que por las características de un perfil, coeficiente de sustentación, más la combinación con el ángulo de ataque, que es el ángulo entre la trayectoria de la aeronave, el viento relativo y el ángulo, el ángulo formado por la cuerda, esto genera alta velocidad, baja presión o succión en el extra 2 del ala, baja velocidad, alta presión en el intra 2 del ala, desde el principio de la conservación de la energía. Desde la tercera ley del movimiento de Newton, la misma diversión del flujo de aire representado por este perfil moviéndose en términos relativos a través de la masa de aire, hace que haya una componente descendente, tanto generada por el flujo de aire en el extra 2 como en el intra 2, una componente descendente que, como toda fuerza en un sentido, produce, según la ley de acción y reacción, una fuerza en sentido opuesto de igual magnitud y dirección. Últimamente hay una gran tendencia a considerar la tercera ley del movimiento de Newton, de acción y reacción, la fuente primaria de producción de sustentación. En cuanto al coeficiente de sustentación que genera un perfil que no podemos cambiar su diseño, representado en las ordenadas y en las abscisas el incremento del ángulo de ataque,
el coeficiente de sustentación empieza a incrementar gradual y progresivamente de manera tal que se llega a un máximo de sustentación producido en un determinado ala, en un determinado perfil, a un cierto ángulo de ataque, en este caso 16 grados, en donde a partir de ahí empieza un deterioro del mismo y donde se llega al punto máximo se considera el CL o coeficiente de sustentación máximo o alfa max o ángulo de ataque crítico, a partir del cual el ala, si bien es cierto, algo de sustentación sigue produciendo, en este momento entra en pérdida el ala, no completamente, pero deja de ser capaz de sustentar el peso de la aeronave. Por lo tanto, ese ángulo de ataque, que es el ángulo entre el viento relativo de la aeronave y la cuerda del perfil, debe comprenderse por el piloto de una manera tal que no tenga duda que la aeronave va a entrar en pérdida, va a dejar de producir sustentación a un determinado ángulo de ataque, independientemente de la velocidad, el peso y la actitud del avión. La actitud del avión, como lo vimos al ver actitud-potencia, es el ángulo que tiene el avión respecto al horizonte, pero el avión puede estar en cualquier actitud y estar excediendo o no el ángulo de ataque. El ángulo de ataque va a depender solamente del viento relativo, o sea, hacia dónde va la trayectoria de la aeronave independientemente de la actitud que esté teniendo. Lo vamos a ver particularmente cuando veamos, al menos en la teoría, y ojalá lo puedan practicar en el avión, pérdidas de sustentación en general, pero especialmente pérdidas con los comandos cruzados que se llama, que son pérdidas en deslizamiento y derrape de la aeronave, en donde, independientemente de la actitud que uno le dé a dónde va la nariz del avión, la trayectoria del avión va para otro lado y son causa de la mayor cantidad de pérdida de control en vuelo en las que se entra en pérdida. Este ángulo de ataque funciona de tal manera que a ángulos de ataque razonables como y cualquiera inferior a los 16 grados en este perfil, el ángulo entre el viento relativo y la cuerda del perfil es tal que las líneas de flujo en el extra 2 y en el intra 2 hasta llegar a las líneas de corriente de aire libre son prácticamente paralelas entre sí, característica de lo que se llama aerodinámicamente un flujo de aire laminar, que es absolutamente deseable para el ala porque es en esas condiciones en que el flujo de aire sobre y debajo del ala está lo suficientemente adherido al perfil como para producir la corriente descendente y la diferencia de presiones. En la medida que se llega al ángulo de ataque crítico o alfa max o CL máximo, tanto expresado en un dibujo contrariamente a este o este mismo valor de ángulo de ataque en el humo que es visible en un túnel aerodinámico, vemos que la característica fundamental que diferencia la consecuencia de ambos ángulos de ataque es que cuando se aproxima o se llega al crítico, hay un cambio un cambio de características en el flujo de aire, haciéndolo absolutamente turbulento, lo cual, como vamos a ver más adelante, produce un desprendimiento de lo que se conoce como capa límite, que es una capa pegada a todo objeto
que es fundamental para producir sustentación. Y cuando eso tiene un predominio de flujo de aire turbulento, esa capa se desprende y el perfil pierde por completo su capacidad de sustentar. De vuelta, en un túnel de viento, y ya no un perfil, sino un objeto esférico, produce que en partes y condiciones del flujo de aire sea totalmente laminar. Esto son imágenes de un túnel de viento donde es obvio que las líneas de corriente son totalmente diferentes a estas posteriores en donde predomina el flujo de aire turbulento. Por supuesto, estas condiciones sobre un perfil permiten que el flujo de aire se adhiera correctamente a la capa límite y produzca la sustentación que esperamos, y cuando sobre un perfil predomina este tipo de flujo de aire, ese perfil está colapsado en su capacidad de sustentar. Por lo tanto, de vuelta, cualquier variación de ángulo de ataque va a producir una variación de sustentación hasta incrementarla a un punto tal que por diseño se llega al ángulo de ataque máximo o crítico para ese determinado perfil, y el ala colapsa. Si bien es cierto, sigue produciendo algo de sustentación, colapsa en su capacidad para sostener esa sustentación a los valores deseados. Y nuevamente graficamos típicamente un perfil donde el ángulo entre la cuerda y el viento relativo es de 6 grados, de 10 y de 13, y su correspondiente dinámica en el flujo de aire y en el gráfico del coeficiente de sustentación que cada uno de ellos produce. Por lo tanto, es obvio que en este perfil, a los 13 grados, la capacidad del mismo para producir sustentación se perdió por completo, alcanzando prácticamente el ángulo de ataque crítico en esta condición, a los 10 grados. Es de hacer notar que en las aeronaves con propósitos de escuela, entrenamiento, paseo, entretenimiento, en general los ángulos de ataque máximo están por diseño entre los 16 y los 20 grados. Independientemente de la actitud, creo que es obvio que todos estos aeroplanos tienen una actitud diferente. La actitud es el ángulo entre el eje longitudinal del avión y el horizonte. Por lo tanto, la actitud de este avión respecto al horizonte no tiene nada que ver con este. Sin embargo, tienen todos el mismo ángulo de ataque. El ángulo de ataque representado por la velocidad en términos de la trayectoria del avión tiene un viento relativo, que es uno de los componentes del ángulo de ataque, igual a esa trayectoria, pero en sentido opuesto. Y el ángulo de ataque es la diferencia entre los mismos. Por lo tanto, un aeroplano siempre entra en pérdida cuando se excede el ángulo de ataque crítico, o alfa max, o coeficiente de sustentación máximo, independientemente de su velocidad, su actitud o su peso. La capa límite a la que nos referimos recién es la distancia o el espesor existente entre el extradós de un cuerpo, la piel de un perfil, el extradós, y la línea de corriente que posee una velocidad del 99% de la velocidad de la corriente libre. Si este es un perfil imaginario en donde se desplace con una trayectoria de derecha a izquierda, con el viento relativo de izquierda a derecha, pero de sentido opuesto, esta capa límite se considera de que en este punto, fíjense que los vectores de velocidad del aire son mayores que cercanos a la superficie del perfil, y
esta línea representa el 99% de la corriente del aire libre, definiéndose por corriente del aire libre aquellas líneas de corriente tan o lo suficientemente separadas verticalmente, en este caso de la superficie de un objeto, que esa corriente ya no está influenciada ni en dirección ni en velocidad por el objeto que va desplazándose por el aire. Por lo tanto, cuando esa línea de corriente alcanza el 99% de la corriente del aire libre, prácticamente la corriente del aire libre, entre ella y la superficie del perfil, obviamente en este caso expresado, graficado en forma exageradísima para que pueda visualizarse lo que pasa en la capa límite, teniendo en cuenta que de promedio esa capa límite en la realidad tiene el espesor de una carta de naipes. Por lo tanto, ustedes ven que en la medida que las líneas de corriente se adhieren al perfil, o sea, van cada vez más cercanas al perfil, aún dentro de la capa límite, la velocidad del aire no solamente disminuye, sino que a elevados ángulos de ataque, la dirección no solamente termina siendo neutra en un punto la velocidad del aire, sino que la dirección, el sentido, la dirección se mantiene y el sentido termina siendo opuesto en las inmediaciones de flujo de aire turbulento. En esta zona de separación que se llama, que es porque los torbellinos que representan la separación de la capa límite producen una zona de depresión tal, con un sentido de circulación tal, que hacen que las líneas de corriente representadas por el sentido del viento relativo contrario a la dirección del perfil se inviertan. Por lo tanto, es la condición en la cual se explica, como con un microscopio, la característica por la cual se produce la separación del aire, la ruptura de la capa límite y el colapso de la capacidad del ala para seguir produciendo la sustentación necesaria para igualar o superar el peso. Y en términos de las cuestiones más básicas que cambian cuando cambio el ángulo de ataque, en un aeroplano con 20 grados de CL máximo, la línea roja y los valores en rojo representan el coeficiente de sustentación. A los 20 grados, este perfil va aumentando su capacidad de sustentar, va aumentando el coeficiente de sustentación hasta llegar a 1,5 y el ala colapsa. A su vez, el coeficiente de resistencia, designado como CD por drag, y el de sustentación CL por coeficiente de lift, el de resistencia representado por la línea amarilla, hace que con el incremento del ángulo de ataque, con el rápido incremento del ángulo de ataque, acá a valores de 17 grados, se llegue en el caso de los 18, a un máximo coeficiente de resistencia, coeficiente de drag. Por lo tanto, fíjense que la curva de resistencia tiene una pendiente totalmente distinta a la curva de sustentación. La resistencia, a partir de la mitad de la capacidad de un ala, si el máximo es 20 grados, a partir de la mitad va tomando una pendiente prácticamente vertical, lo cual implica que con el incremento del ángulo de ataque aumenta dramáticamente la resistencia total al avance. Eso hace que la relación de sustentación versus resistencia, sustentación sobre dividido resistencia, se alcance a relativamente bajos ángulos de ataque, como en este caso, teniendo un máximo de 20, en menos de la mitad, a los 6 grados, voy a obtener la máxima relación LD o LD máximo, o la máxima relación sustentación respecto a la resistencia. Esa es la condición en donde un avión a hélice, voy a
obtener el máximo alcance. Y por lo tanto va a ser la velocidad a la cual yo voy a obtener, si en el manual de vuelo por alguna razón no me lo dice, es esa la velocidad, a la velocidad de LD máximo a la que voy a obtener mi velocidad y ángulo óptimo de planeo. A la relación LD, cuando se obtiene LD máximo. Por lo tanto, por lo que dijimos, independientemente de la actitud, el peso, la velocidad del avión, va a entrar en pérdida cuando el ángulo de ataque alcance o supere el coeficiente de sustentación máximo o ángulo de ataque crítico. Y por eso que en este gráfico es en este valor, en 20, en donde no solamente marca el CL máximo, sino el stall. Acá es donde se produce la pérdida. Por favor, no duden en anotarse todas las dudas para el próximo encuentro personal o por Zoom que tengamos en cualquier clase integradora o comunicándose conmigo a todos los medios que ustedes ya conocen, y les reitero, tanto a los datos de mi contacto en el móvil, por teléfono o por medio del WhatsApp, a la misma línea o a mi correo electrónico o a Jenny en los datos de contacto del SIAC y SEAC de ProFlight con este número de teléfono y WhatsApp, y a info@proflight.com.ar. Gracias por todo, espero haber sido lo suficientemente claro y concreto, y que no duden en hacerme saber cualquier inquietud que les pueda ayudar a solucionar o averiguar juntos. Gracias por todo.